El Ars Goetia o Ars Goetia es un libro donde se pueden encontrar explicaciones detalladas de cómo interactuar con 72 demonios que el rey Salomón logró capturar. En el libro no solo se encuentra explicado el cómo poder invocarlos, sino que también se habla sobre ellos, cuáles son sus cualidades y qué es lo que pueden hacer. Las instrucciones sobre cómo invocarlos son muy importantes, pero quizás es aún más importante saber cómo manejarlos y cómo hacer que ellos obedezcan a nuestras necesidades y para qué propósito los necesitamos. En otras palabras, podemos usar a estos 72 demonios para nuestros propósitos. Y a cambio, ellos te pueden pedir un favor después de haberte servido. Hemos hablado oír de exorcistas que expulsan demonios de personas. Sin embargo, solamente el rey Salomón ha sido quien logró contenerlos. Así es que, quedas advertido. Esto no es algo con lo que deberíamos jugar. Según la leyenda, fueron atrapados y sellados en un barril de bronce y luego arrojados a las profundidades de un lago. Tiempo después, los babilonios encontraron el barril. Ellos pensaron que contenía un gran tesoro, así es que, sin pensarlo dos veces, abrieron el barril y liberaron a los 72 demonios atrapados en su interior. Se dice que todos ellos han regresado a sus lugares correspondientes, a excepción de Belial, que se dice permaneció con el pueblo. Yo soy el documentalista y estos son los 72 demonios capturados por el rey Salomón. Las operaciones de la magia ceremonial consisten en: número 1. Vista. Es el círculo o cuadro o triángulo, los vasos, las lámparas, batas e implementos que se usan en la invocación. 2. El sonido, las invocaciones. 3. El olor, los perfumes e inciensos. 4. El gusto, los sacramentos. 5. El tacto, estar con el demonio. 6. Mente, es la combinación de todo lo anterior y la reflexión sobre su significado. Quien invoque o pretenda jugar con estos demonios debe tener mucho cuidado, ya que se pueden sufrir ciertos efectos durante el proceso, desde la aparición del espíritu, la conversación con el mismo, posibles choques de la imprudencia, etc. Incluso el éxtasis, la locura y la muerte. De acuerdo a Salomón, nosotros podemos obtener ciertos beneficios de los demonios, como recabar información, destruir a nuestros enemigos, entender las voces de la naturaleza, obtener tesoros, curar enfermedades, etc. Los demonios que el rey Salomón capturó y selló fueron clasificados según su posición jerárquica. Así pues, podemos encontrar reyes, duques, príncipes, marqueses, cuentas, caballeros y presidentes. Sin embargo, ¿cómo tratar de nombrar a los 72 demonios y sus características resultaría algo tedioso? He decidido solo contar una pequeña parte de ellos. Pero si quisieras conocer todos los 72 nombres, no te preocupes.
En la descripción he dejado un link con el archivo en el que podrás conocer más acerca de todo el tema. El primer demonio es el rey que gobierna el este, llamado Baal. Él es invisible, comanda 66 legiones de espíritus infernales, hace a los hombres invisibles, aparece en diversas formas, a veces como un gato, a veces como un hombre, y a veces en todas las formas al mismo tiempo. Su forma de hablar es muy elegante, y esta es la forma en que lo debes invocar, o de lo contrario, no aparecerá. Otro demonio es un duque llamado Agares, que gobierna en el oriente, y aparece en la forma de un anciano cabalgando sobre un cocodrilo, llevando un azor en el puño. Puede enseñar todos los idiomas o lenguas que existen en la actualidad. Puede causar terremotos y comanda 33 legiones infernales. El tercer espíritu es un príncipe poderoso llamado Basago. Su característica principal es declarar cosas pasadas y por venir, descubrir o encontrar las cosas ocultas o perdidas. Él comanda 26 legiones infernales. Otro de ellos se llama Gamillín. Es una gran marquesa. Aparece con la forma de un caballo pequeño y luego en la forma humana habla con voz extraña, como si fuera la voz de un caballo. Enseña los pecados de las personas y comanda 30 legiones infernales. Así, todos los 72 demonios poseen un nombre, características propias y comandan legiones infernales. Pero se debe tener cuidado especial con los 4 reyes de los puntos cardinales: Baal, Amaimon, Siminiar y Goab. Son los reyes del este, oeste, norte y sur, y no deben ser llamados excepto en grandes ocasiones. Los demonios, dependiendo de su naturaleza, pueden ser atrapados solamente a determinadas horas del día y dependiendo del clima. Por ejemplo, los reyes pueden ser contenidos de 9 a 12 del día. Los duques pueden salir del amanecer hasta el mediodía siempre y cuando el clima sea agradable. Los presidentes pueden ser invocados a cualquier hora del día excepto al crepúsculo. Y las cuentas pueden ser atrapadas también en cualquier hora, pero en lugares donde no exista ruido causado por los humanos. Por ejemplo, un bosque. Para poder contener a un demonio es importante crear un círculo, en donde se colocan ciertas palabras y el nombre del demonio. Este círculo se hace para que el demonio quede contenido dentro del círculo y logremos hablar con él. Pero ¿por qué Salomón se dio a la tarea de capturar a estos demonios? En el testamento de Salomón está descrita una historia en la que un niño que trabaja con su padre en las labores de la edificación de un templo es visto por el rey Salomón y éste se percata de que el niño cada día está más delgado. Entonces, un día se le acerca y le pregunta: ¿no te amo más que a todos los artesanos que trabajan en el templo de Dios? ¿No te doy yo un doble sueldo y una noble provisión de comida? ¿Cómo es que cada día y cada hora te adelgazas más? Entonces el niño le contestó: te lo ruego, oh rey, escucha lo que ha acontecido con todo lo que tu hijo tiene. Después de que todos estemos liberados de nuestro trabajo en el templo de Dios, después del atardecer, cuando me acuesto para descansar, uno de los demonios malvados viene y me quita la mitad de mi paga y la otra mitad de mi comida. Entonces también toma mi mano derecha y me chupa el pulgar. Y he aquí que mi alma está oprimida y mi cuerpo se adelgaza cada día más.
Entonces el rey Salomón, al escuchar esto, se fue a su templo y oró día y noche, pidiéndole a Dios que le entregara a este demonio y le diera autoridad sobre él para reprenderlo. Y fue así que sus oraciones fueron escuchadas. Y un día se apareció ante él el arcángel Miguel, y éste le trajo un anillo pequeño, con un sello en él que consistía en una piedra grabada, y que con él tendría el poder de controlar a los demonios, tanto femeninos como masculinos, y que debía usarlos para su beneficio y edificar Jerusalén con su ayuda. El anillo que le fue entregado a Salomón se conoce como un anillo pentalfa. Después, Salomón fue con el niño y le entregó el anillo, dándole instrucciones sobre cómo usarlo. Le dijo que cuando el demonio volviese, debía arrojarle el anillo sobre el pecho y pronunciar ciertas palabras. Entonces el niño, al terminar su jornada laboral, se retiró a casa y esperó al demonio. Cuando éste llegó a quitarle su paga, comida y a chupar su dedo, el niño siguió las instrucciones y le arrojó el anillo al pecho. Luego le dijo: «El rey Salomón te llama aquí». Y luego se fue corriendo hacia con el rey. Pero el demonio gritó en voz alta, diciendo: «Hijo, ¿por qué me has hecho esto? Quítame el anillo y te daré el oro de la tierra. Solo quítame esto de encima y no me dejes que me lleve a Salomón». El niño, por supuesto, no obedeció al demonio y fue corriendo con el rey. Este, al llegar a su trono, le contó lo que acababa de suceder y le dijo que el demonio estaba en la entrada del templo. Entonces Salomón salió a las puertas y encontró al demonio temblando. Luego, Salomón le dijo: «¿Quién eres tú?». Y el demonio respondió: «Me llamo Ornias». Seguido de esto, Salomón continuó entrevistando al demonio. Le preguntó su nombre, su signo, sus formas y sus características. El demonio, atrapado por la magia del anillo, confesó todo con gran fluidez. Le dijo también que él era el descendiente del arcángel Uriel y que se transformaba en mujer para seducir a los hombres y estrangularlos. El rey Salomón lo reprendió y le dijo que lo pondría a cortar las piedras que acababan de traer para la edificación del templo. Pero el demonio, Ornias, le dijo: «Te ruego, rey Salomón, déjame ir libre y te traeré a todos los demonios». Pero la voluntad de Dios en el rey era más grande, y entonces Salomón aclamó al cielo en busca de ayuda del arcángel Uriel, y enseguida el arcángel bajó del cielo y se puso con Salomón, y le ayudó a que el demonio obedeciera. Posteriormente Ornias fue con Belcebú e hizo lo mismo que el niño con el anillo y lo llevó a la presencia de Salomón. Y así sucesivamente le fueron llevados al rey muchos demonios. Todos fueron capturados y puestos a trabajar para él. Le confesaron sus secretos y le contaron sus características. Le ayudaron a crear el templo e inclusive 2 de ellos mantenían una enorme piedra flotando en el aire. Todo el mundo sabía que Salomón era un rey misericordioso y que tenía el poder sobre los demonios. En una ocasión, Salomón recibió una carta proveniente de un pueblo, cuya paz estaba siendo afectada por un demonio. Salomón envió a un súbdito y este capturó al espíritu maligno. El rey Salomón comenzó a ganar más fama. Sin embargo, al final, Salomón fue vencido. Su fe fue quebrantada por una mujer. Él mismo cuenta en su testamento cómo el Espíritu de Dios se apartó de él después de adorar al dios Moloch. Cómo se volvió débil y necio en sus palabras. Finalmente, en el testamento del rey Salomón, él nos dice: «Entonces yo,
Desgraciado que soy, seguí el consejo de esta mujer, y la gloria de Dios se apartó de mí, y mi espíritu se oscureció, y me convertí en deporte de ídolos y demonios. Por eso escribí este testamento, para que los que lo poseáis os apiadéis de él, y veléis por las cosas postreras, y no por las primeras, para que encontréis la gracia para siempre jamás. Amén. Al final, nos queda una gran incógnita. ¿Dónde quedó el anillo de Salomón? ¿Sería posible recrear uno? Quizás nunca lo sabremos. Quizás quedó escondido en alguna parte del templo. ¿Quién sabe? Lo único seguro es que no debemos jugar con este tipo de cosas, porque podrían resultar peligrosas e incomprensibles para quienes no tenemos todo el conocimiento y, por supuesto, el Espíritu de Dios. Yo soy el documentalista, y esto fue los 72 demonios capturados por el rey Salomón. Saludos especiales para Eli Tenorio, Ramiro Vicente Vasco Costa, Seba Gamer, José Luis Alejandre Alvarado, María García, Tablet Nico, Enrique Venegas, Susan Gatica, Joseph 16, Ana Suyo Pérez, Leila El, Eric López Bulas, Damián BRB, José Antonio Valdés Valderrama, Yeyo Salazar García, Rubén Rodríguez, Joel Pereira, José Manuel Albarrán Pérez, Edgar Cristo, Pablo Villafuerte Mendoza, Máximo Omar Hernández Mendoza, Carlos Cuchilla, FJ Velasco CH, Carmen Ortiz, Antonio Lorenzo, Noob Saibot Crisal, Oscar Noy, Master Rodríguez, Armando Torres Cruz, El Tula Buena, Andrés Romero, Daniel Villegas, Sofronio Rangel, Ernesto Ornelas, Aarón Milán, Rodrigo González, Uku Forever Estrada, Israel Chávez y Kratos Gamer. Gracias y hasta la próxima.